A la amable audiencia de Puntos de Vista, este es el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Veníamos en una conversación con el doctor Juan Nicolás Gaviria, quien, como lo escucharon en el anterior programa, si no lo escucharon, véanlo, ahí está en el canal de YouTube, el anterior a este, Juan Nicolás Gaviria, aquí en Puntos de Vista. Y le pedimos que por favor nos acompañara en este programa para que hablemos un poco de lo que se ha llamado la crisis de Aguas y Aguas, qué es lo que hay detrás. Preguntan analistas de muchas vertientes, inclusive de tipo político. Yo soy partidario que no importa que estemos en una campaña política, o precisamente para eso son las campañas políticas, para saber para dónde van los destinos del territorio. Y no habrá territorio si no hay agua. Eso nos debe quedar completamente claro. Vamos a hablar con el doctor Juan Nicolás Gaviria sobre qué está pasando y qué es lo que va a pasar en el futuro con la empresa de los pereiranos, la empresa Aguas y Aguas, la última que nos queda de todo lo que fue el poderoso conjunto de empresas que fueron las empresas públicas de Pereira. Yo recuerdo, doctor Juan Nicolás Gaviria, que Empresas Públicas de Pereira manejaba energía eléctrica, telefonía, acueducto, alcantarillado, los servicios, multiservicios, la empresa de aseo, matadero, la Galería de Pereira, también. La desaparecida Galería de Pereira, donde hoy está la Plaza Cívica de Pereira, ahí al frente de Ciudad Victoria o en el Ciudad Victoria. Ahí quedaba la galería y eso lo manejaba Empresas Públicas de Pereira. Usted, para poder tener un teléfono de esos de disco en una época, tenía que hacer un pedido con 2, 3 o 4 meses de anticipación, o conseguirse un político que le ayudara a tramitarlo, ¿cierto? Vieron del doctor Oscar Vélez Marulán de decirle al plumón, como le decían cariñosamente, ayúdenme a conseguir un teléfono para la casa. Qué ironías las del cambio que da y los saltos que da la vida. Después de este mensaje vamos con el doctor Juan Nicolás Gaviria. Muévete sin ruido y sin emisiones, con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. Doctor Juan Nicolás, usted venía planteando en el programa anterior que no hablemos de crisis en la empresa de acueducto Aguas y de la empresa de Aguas y Aguas de Pereira, sí, de acueducto de alcantarillado, que hablemos de un momento crítico que está viviendo. Coyuntural, sí señor. Coyuntural. Háblenos de qué es lo que está pasando. Primero hablemos de esa narrativa de crisis y de hecatombe dentro de la empresa. Mire, hace 4 años fue lo mismo, en el mismo calendario electoral. Es muy triste cuando los actores políticos politizan, valga la redundancia, el agua. El agua no puede ser objeto de proselitismo político. Eso es nefasto para los territorios, porque empieza a generar mantos de duda, empieza a generar incertidumbre, y como dijimos al inicio, sin agua no hay territorio, y con incertidumbre el territorio también se vuelve un poco inviable, o por lo menos maluco de vivir allí. Ahora, dicho lo anterior, y dejando claro que en mi opinión, lo que estoy viendo ahorita es una instrumentalización de una narrativa para efectos del proselitismo político, le digo lo siguiente. Aguas y Aguas de Pereira es una empresa sólida y solvente. Sí tiene unos problemas en este momento, unas situaciones coyunturales derivadas de esa presión que nos ejercen unas sanciones de la DIAN que venimos luchando jurídicamente frente a la DIAN desde el año 2010. Y no hay plazo que no se vence. Y con la DIAN menos. Con la DIAN menos. Sostengo la tesis de que es mejor deberle al diablo que a la DIAN. Exactamente. Y ya uno se venció. Sí. Y eventualmente se vencerán otros. Pero ellos no se van a vencer de un momento a otro ni de sopetón, o por lo menos no sin que demos la pelea. Pero sí hubo un mal manejo de ese tema. Mire, desde no solamente lo jurídico y desde lo administrativo. No solo hubo un mal manejo, yo diría que ahí van a haber unas responsabilidades muy delicadas, civiles, sí, penales, fiscales. Ya la Contraloría pidió el listado de los responsables de su momento, en el 2010, 15 y 16, sí, y se van a iniciar las acciones correspondientes. Si yo fuera alguno de esos funcionarios, yo honestamente le diría, yo estaría muy preocupado, porque uno puede advertir en algunas de esas oportunidades, si bien vacíos normativos, como por ejemplo cómo reconocer una cosa u otra, y uno le puede llegar a dar la razón a los que tomaron la decisión en su momento, si hay otras decisiones en las que uno dice, no, venga viejo, ¿qué te pasó? No, eso sí no.
¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde la tenías? ¿Dónde la tenías? Porque Y claramente no como era dicen en acá. el fútbol, ¿para qué te traje? O sea, Sí. al administrador, ¿cierto? Sí, entonces ahí hay un tema de contadores, de revisores fiscales, de asesores tributarios, de gerentes de su momento, Sí. que van a tener que dar algunas explicaciones. Si acarrean responsabilidad no, yo no sé, yo no soy juez, pero de que tendrán que dar algunas explicaciones lo tendrán que hacer. Estamos hablando de miles de millones de pesos Bastantes miles. en deudas con la DIAN. Más que las deudas, las sanciones que derivan. Sanciones. La DIAN es muy agresiva con las sanciones y los intereses. Porque son intereses de Muchos años. no solamente de muchos años, sino que son intereses, ¿cómo es que se dice? De unos intereses muy costosos, o sea, Sí, a tasa de usura. de usura, Sí, señor. tasa de usura, que es como de 29-30%, creo que está por encima del 30%. En la liquidación oficial habrá que verla qué tasa lo liquidan, pero si estamos Pero hablando bueno. de hoy, casi el 40%. Imagínese, Pero pues no estamos hablando de hoy, y por afortunadamente. cada peso 40 centavos, eso es una locura. Mire, yo conozco la empresa hace muchos años y he visto cómo la empresa se ha ido tecnificando, se ha ido profesionalizando en muchos de sus procesos administrativos, financieros y tributarios, desde hace ya casi una década. Y con un buen talento humano adentro, Sí, afortunadamente. sí. Pero también, y eso no es algo escondido para la ciudadanía pereirana, uno puede ver ahí unos arraigos políticos de vieja data De acuerdo. que generan escosores y generan traumatismos en alguna medida, por, no sé, por egos, por transigencias, qué sé yo, lo que sea. Pero se encuentra uno a veces con unos muritos difíciles de flanquear, pero que eventualmente se logran. Resabios. Resabios, me gusta la palabra resabios. Sí, son resabios. Pero para resumirle su pregunta, Luis, la empresa tiene capacidad de caja, tiene capacidad financiera, tiene capacidad de endeudamiento, tiene capacidad administrativa para solventar esta afugia y este momento coyuntural que estamos viviendo. Y si tiene capacidad de caja, ¿por qué tiene problemas de caja? ¿Cuál problema de caja? Tiene problemas de caja para pagar a proveedores. Muéstranos. En este momento sí. Muéstrame los problemas de Esa es la proveedores. versión que yo conozco. Pues entonces ¿Será que hagamos una cosa, pidámosle al gerente administrativo que nos muestre la cartera. La empresa, pues le voy a contar una historia. O sea, La pero no empresa- tiene provisiones. No ha hecho provisiones. ¿Provisiones de qué? Para pagar. Para los litigios, claro que sí. Sí tiene provisiones. Para los litigios, por supuesto que sí. Están las provisiones, pero claro. Y mire, hay una política que no está escrita, pero sí es una política, una cultura que tiene la empresa. Sí. Y al final del año trata de dejar en ceros cualquier cuenta por pagar con proveedores. Que no pase en él. Pasa limpia. Listo. Así, no solo contable, en flujo de caja. Que la gente quede con su recurso en su caja antes del 31. Y Mire que hubo una vez un momento ¿por qué el coyuntural. sindicato está pidiendo que los dividendos de 10.000 millones de pesos no vayan a la empresa, sino que vayan Porque- para lo del POIR y para Porque las, tienen- para porque las obras tienen- que porque tienen? tienen toda la razón y porque tienen todo el derecho a pedirlo. Entonces vamos a ese punto. Y esto también, y aprovecho, esto es una invitación a todos los candidatos a la alcaldía Sí, y candidatas también, es mi válido. esposa, a la alcaldía de Pereira. Los próximos 4 años, yo les pido, por favor, hagan una reinversión absoluta de las utilidades que genera la empresa, De inversión en la empresa. las obras e inversiones en favor de la empresa, Sí, señor. reposición de ese alcantarillado y de Sí, ese acueducto. Pero que está. entonces vamos a hablar del POIR. Si usted revisa hoy... El POIR, para los teleaudientes, doctor Juan Nicolás, el POIR es el plan de obras e inversiones reguladas, o sea que es obligatorio Sí. realizarlas y hacer las provisiones Y usted las proyecta y va Sí. provisionando, ya sea Correcto. vía crédito, lo que sea, y las va De ejecutando. acuerdo. En este momento nosotros no estamos en incumplimiento del POIR. De ser así, nosotros tendríamos ya que haber provisionado en una fiducia con beneficio de la Superintendencia de Servicios Públicos 20.000 millones de pesos. Eso no ha sucedido, ni va a suceder, porque ya se autorizaron y se van a empezar a ejecutar las obras, como por ejemplo el talud de Carbonero, como por ejemplo la ampliación de la red de Cerritos desde Unicentro hasta la Hyundai, que nos pone al día con las obras de acueducto. Deme un paréntesis chiquito. El talud del Carbonero eso es arriba en la estación del Ibaré, Sí, de señor. una montaña que está así inclinada que uno se para al frente y de esto se va a venir encima. Yo no ¿ok? a mí me da miedo pararme al frente Sí, de yo eso. no lo hice nunca. Ya se hizo la etapa 1, ya se va a empezar la etapa 2 y faltaría la etapa 3. Recuerde que una vez, en el año 81, 82, Pereira se 86. quedó sin agua muchos El colapso del Ibaré. por ahí mismo. Sí, claro. Más o menos la misma fase. En la administración del gerente de Pras Públicas de Pereira, Luis Enrique Arango Jiménez. Bueno, pues.
Eso no puede volver a Era suceder. alcalde de Pereira Gustavo Orozco Restrepo. Eso no puede volver a suceder, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, Entonces, claro. Y volviendo al podría tema. llegar a ocurrir Sí. si no se hace esa intervención de talud del Sí, Libaré. señor, exactamente. Listo, sigamos. Entonces, mire, las obras del POIR, a terminar el año, se va a dar cumplimiento estricto a los avances y a las necesidades que tienen. Que se podría ir más rápido, sí, pero es que ya se avanzó considerablemente y nos excedimos en lo que respecta al alcantarillado. ¿Sabe con qué obra? ¿Con cuál? Con la canalización de la quebrada de arriba de Pinares. ¿Cómo es que se llama? La dulcera. La Dulcera. La Dulcera. Sí, Y con esas obras de acueducto que te acabo de mencionar, de Cerritos, con la mitigación de riesgo del Carbonero y la que se autorizó también para solventar el problema de arriba de Parque Industrial, Sí. estamos más que al día con el POIR. Sin embargo, no es que hayamos ganado la materia con 5, la ganamos con 4. Ujú. Y a mí, la única jefa que tuve en mi vida, que le conté en la entrevista pasada, me dijo una vez: La que lo echó y le hizo el favor de hermano, echarlo. en la universidad se pasa con 3, en el mundo empresarial No, pasa con 5. se pasa con 5. Entonces no es un Porque lujo que nos podamos dar. pasar con 4 es dejar de hacer. Sí, señor. Sí. Y uno tiene que hacer absolutamente todo lo que puede hacer. Sobre todo porque tiene el recurso público. Sí, no señor. es porque, no, es que no tengo plata, no. Hay otros pormenores allí, Sí. de técnico, de tiempos, de capacidades, Es un de qué se fenómeno puede, de qué no se hacienda puede. pública. Sí, también. Regáleme este tiempito, doctor Juan Nicolás, para este mensaje y regresamos para el final del programa Puntos de Vista aquí con el doctor Juan Nicolás Gaviria, miembro de la Junta Directiva de la empresa de Aguas y Aguas de Pereira. Doctor Juan Nicolás Gaviria, pues yo sí quiero aprovechar esta parte final del programa Puntos de Vista para que usted como miembro de la Junta Directiva le transmito una inquietud que nos dejó la doctora Gloriana Acevedo, que es asesora del viceministro del Medio Ambiente en Bogotá. Ella es una gran pereirana, que creo que la conoce, Sí, señor. y ella nos ha advertido la necesidad que tiene Pereira de alinear la estrategia de la empresa Aguas y Aguas con el Plan Nacional de Desarrollo, que plantea los ciclos del agua, doctor Gaviria, ¿cierto? Y usted sí que conoce de eso porque acaba de llegar de un congreso internacional o mundial del Foro del Agua. ¿Qué alcance tiene ese tema? Pues hombre, mire, yo no le voy a hablar de Plan Nacional de Desarrollo porque tengo mis reparos al respecto de si se va a poder llevar a cabo o no. Pero en lo que respecta a los ciclos del agua, yo creo que esta empresa y todas las empresas tienen que empezar planes de innovación que propendan por garantizar los ciclos del agua. Mire, por ejemplo, en estos días hablábamos de la posibilidad de cosechar el agua lluvia. Sí, ese tema. Eso no se está haciendo. Vale. Y es súper fácil de hacer. Aquí tenemos estos techos. La capturamos con las canalizaciones, la almacenamos bajo tierra y la bombeamos nuevamente. Empezar a sembrar esa cultura Y la empresa lo puede hacer. Mire que con la energía funciona hoy, con los temas de los paneles con los solares. modelos PPAs. Y la empresa de energía lo promovió. Sí, Muchas y va muy entidades, bien en la sí. empresa de energía con eso. Exactamente. Lo pararon un poquitico, nuevamente, por el Plan Nacional de Sí. Desarrollo. Y por este gobierno tocó frenar un poquitico eso. Pero en lo que respecta a agua, la empresa, sin ningún inconveniente, podría prestarle un servicio adicional para diseñar la infraestructura de captura, de almacenamiento y rebombeo del sistema, garantizando los ciclos del agua. Pero a eso hay que meterle un componente cultural muy fuerte. Hay que gastar en eso, doctor. Hay que invertir. Sí, eso es Yo no inversión. diría gastar, hay Es que invertir. inversión en cultura. Pero si usted le dice a un empresario hoy día que tiene una gran superficie techada, que eso le va a reducir los costos por metro cúbico, Sí. y que con esa agua va a poder hacer procesos industriales, que con esa agua va a poder alimentar todas las baterías sanitarias, y que esa agua le va a generar unos impactos en sus indicadores ambientales. Y por qué no, de pronto también frente a la Carder mejorar las condiciones o la presentación de sus informes, inmediatamente le caen en plancha a una idea de Y esas. puede inclusive acudir al pago por servicios ambientales. Exactamente. Claro. Sí, sí podría. Digamos que sí, que eso tendrá que llegar allá. Sí, y si además usted le dice que no tiene que hacer la inversión, sino que se va a financiar, ¿dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Entonces, yo no creo que se trate tanto de un tema de
de Plan Nacional de Desarrollo o de política pública. Yo creo que eso es una necesidad imperiosa que tienen las empresas de acueducto hoy en el planeta. Y si no empezamos a innovar y no empezamos a entendernos en esa dinámica, pues entonces vamos a seguir pensando en lo mismo, que es el río. Y pero tiene que ser parte de la estrategia de la compañía. Tiene que ser parte de la estrategia de la compañía. Pero hay que entender otra cosa, Luis, y es que los planes estratégicos tienen una vigencia. Se pueden ir modificando, pero no son camisa de fuerza, pero sí son una hoja de ruta. Y cambiar la hoja de ruta tiene que ser justificado, tiene que ser solventado, y sobre todo, si vamos a invertir recursos, pues hombre, tiene que haber garantías de retorno. Yo no sabía que usted conocía tanto el tema del agua, pues había oído el cuento, inclusive hemos tenido una reunión previa y yo creo que usted sospechaba que yo iba con otras intenciones cuando hablamos por primera vez. No, yo sabía que usted me iba a preguntar por Alemania, para mí era claro. Pero bueno, ha sido muy grato hablar con el doctor Juan Nicolás Gaviria sobre estos temas del presente y el futuro de los servicios de acueducto, porque nos quedan pendientes los del alcantarillado, que el de Pereira está ya vetusto y hay zonas de alcantarillado que definitivamente hay que hacerles una reposición total, ¿no? Ese tema sí me preocupa porque el cambio climático sí está generando una presión inusitada a los sistemas de alcantarillado. Sí. Claro, la cantidad, para lo que se planearon y se diseñaron los acueductos en las pulgadas y la capacidad de conducción, no estaba analizado la curva expansiva que iba a tener, de o exponencial, perdón, no, por efecto del cambio climático. Canalice la cantidad de agua que cae una vez a la semana cuando se nos vienen esos palos de agua que se nos están viniendo encima. No hay alcantarillado que aguante. Y hace 20 años, hace 15 años, cuando se diseñaron los sistemas, eso no estaba en los cálculos de nadie. Era una posibilidad, pero su impacto real en términos de metros cúbicos... No lo estamos viendo. No lo sabíamos en su momento. Entonces, castigar y darle juguete a la empresa, que porque no se anticipó hace 20 años a los efectos del cambio climático hoy, no es válido, no es válido. Y pretender hoy que vamos a romper toda la ciudad para cambiar todo el alcantarillado, déjeme decirle que eso es una cosa compleja. Mire, yo en alguna oportunidad propuse lo siguiente: repongamos toda la red de cemento asbesto de Pereira, son 100 kilómetros. 117 kilómetros. 103 en acueducto. 103 de acueducto me marcaron a mí la vez pasada. Eso nos costaba en su momento como 30.000 millones de pesos. Eran por lo menos 60 o 70 frentes de obra. Eso no es capaz de hacer un solo contratista. Eso es una irrigación de recursos a la economía local que usted no se alcanza a imaginar. Pero consígaselos pues. Eso fue en el año 2019, antes de pandemia. Hoy vale 600.000. Sí, de acuerdo. No es viable. Venga, no hablamos de la Petaro. Déjenme decirle una cosa a los pereiranos. La Petaro no se ha muerto. Ese proyecto sigue vigente, sigue en la hoja de ruta de la empresa. Sigue como es un plan y un proyecto estratégico y crítico para la empresa. Y le voy a adelantar una chivita. Yo creería que en enero, si las cosas se dan, si se logran sacar los estudios y los diseños que se requieren, se pueden anticipar unas obras. Y está en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo reitero, pero mire lo que dijo la congresista, la representante Carolina Giraldo en estos días, primer debate, y nos sacaron todo el presupuesto para Risaralda, de todos los 10 proyectos. Ojalá dé la pelea y ojalá le gane, pero si no la da nos va a tocar a nosotros. Entonces ahí sí necesitamos políticos que se pongan la camiseta. Otra llamada para los candidatos a la alcaldía de Pereira: respondan a los pereiranos. ¿Cómo van a administrar una ciudad sin la garantía de recursos del gobierno nacional? Sí se da cuenta que para hablar de agua y hablar de ciudad siempre termino hablando de los políticos. Porque la politizamos. Graso error. No, pero eso no es malo, pues para eso son los políticos. Desde la Grecia antigua los políticos siempre son los que toman las decisiones. Lo que entristece es que la instrumentalicen. De acuerdo, pero bueno, ese es otro cuento que ya lo discutimos, pero por fuera de cámara y tomando un par de cafés. Bueno, señor. Muchísimas gracias. A usted, hombre. Juan Nicolás Gaviria, miembro de la Junta Directiva de las empresas, de la empresa de acueducto de alcantarillado de Pereira, conocida como Aguas y Aguas, nuestra empresa. Gracias por la sintonía, por la credibilidad, la confianza de toda nuestra teleaudiencia aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Un derroche de creatividad y experiencia actoral abrió la Secretaría de Cultura de Pereira semanalmente para presentarle a la ciudad el Viernes de Teatro, un espacio en que los diferentes colectivos teatrales muestran todo su talento. El Viernes de Teatro se programa en los principales escenarios culturales del gobierno de la ciudad, pero también en algunos descentralizados. La programación se publica en las redes sociales de la Secretaría. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje.